Bueno, igual damos inicio, porque ya son casi, bueno, 10 con 4 minutos, ya no debe de tardar en llegar su compañero Chuy. Nos quedamos en el tema del simbolismo la semana pasada, si todos nos recordamos todo lo que vimos la sesión pasada. Si recuerdan, comenzamos a ver lo que fue la parte del impresionismo, posteriormente continuamos con el postimpresionismo y entramos a dar como una introducción del simbolismo y aquí fue donde, bueno, más o menos nos quedamos, pero me gustaría que diéramos un repaso y si me apoyas, Nancy, por favor, a darme la definición de lo que es el impresionismo y con tus propias palabras lo que alcanzaste a entender de esta corriente para ti en sí, cómo interpretas o cómo consideras que es la corriente artística del impresionismo. Como definición, es un movimiento artístico inicialmente a partir de pinturas impresionistas, que en sí lo que prácticamente el pintor hacía era pintar lo que miraba. En ese momento, si no mal recuerdo, ese era como que el punto más importante de las pinturas, o sea, era plasmar lo que miraba. Así es. Sí, de hecho, una de las principales características de lo que es el impresionismo era precisamente eso, ¿no? El hecho de hablar de lo que sentía en ese momento el artista y quería plasmar de manera inmediata. Y acuérdense que una de las principales características de la pintura impresionista, pues precisamente fue lo que fue el captar lo que era la luz por medio de lo que eran las pinceladas. Porque acuérdense que una las técnicas, sobre todo las características de la pintura del impresionismo, era captar el momento y también resaltar lo que era la luz y también no sé lo que era por medio de colores bastante vividos. Y de esta manera el artista quería plasmar ahora sí que el momento exacto que él estaba observando y tenía, bueno, ¿se acuerdan que Paul Cézanne, por ejemplo, que también tuvo sus raíces en el impresionismo y que después surgió, bueno, o él se le reconoció más en lo que fue la corriente del postimpresionismo? Paul Cézanne nos decía que una obra de arte que no transmite un sentimiento, para él no se consideraba una obra de arte. Bueno, han existido muchos críticos a lo largo de la historia bueno, de lo que es el arte sobre todo, pero el punto de vista de Paul Cézanne, pues precisamente era este. Entonces, bueno, los preceptos, bueno, o lo que era uno del concepto más atribuyente a lo que era el impresionismo, ¿se acuerdan que había un crítico francés que llegó a una sala y que se dio cuenta que todas estas pinturas precisamente eran momentos captados y que fue él quien le dio este nombre a la corriente artística del impresionismo? ¿Alguien recuerda el nombre de este señor? Luis Leroy. Ajá, era Luis Leroy. Él era un crítico de arte y él llegó una vez a una sala de exposiciones, entonces ve todas estas pinturas expuestas y dice, bueno, todo esto es meramente impresionista. Sin querer le dio el nombre a lo que fue esta corriente artística y bueno, les digo, las características principales eran captar el momento, dar a entender lo que eran ciertas emociones y bueno, las pinceladas a través de colores muy vividos y bien marcadas lo que eran las pinceladas. Chuy, buenos días, no te habíamos saludado. Buenos días, Chuy. Bueno, ya que te acabas de unir a la clase, Chuy, ¿nos ayudas, por favor, con lo que era o con lo que tú consideras que es para ti el concepto de lo que es el postimpresionismo o lo que tú entendiste que es para ti la corriente del postimpresionismo? Sí, yo noté también de la clase pasada, bueno, al igual que lo hice en la tarea, puse que cada una de las corrientes iba innovando para ser mejor que la otra. El postimpresionismo yo lo tomé como la marca o la pauta para los nuevos momentos.
porque el impresionismo, hasta donde yo tenía claro, era que en el momento exacto que mirábamos, por ejemplo, el amanecer, esa imagen que se queda plasmada en tu cabeza, la querías plasmar en un cuadro. Y el impresionismo es cualquier cosa, no solamente un amanecer, un atardecer, no sé, una noche estrellada, la luna, no sé, sino cualquier pose o no sé, cualquier momento en la naturaleza preciso que se te venga a la mente intentarlo plasmar en un papel. Ok, muy bien. Sí, ¿nos podrías mencionar alguno de los representantes más importantes del postimpresionismo, además de Paul Cézanne, que lo acabamos de mencionar? Mm, Gauguin, Gauguin, Paul Gauguin. Gauguin, sí, Gauguin es uno de ellos. Van Gogh también era posimpresionista. Así es. Van yo Gogh tengo también una se duda en consideró. eso. Eh, Dígame. Van Gogh no solo entra en una sola corriente, ¿verdad que no? No. O sea, No, Van o Gogh se sea, podría considerar en varias de las corrientes. De hecho, se considera que fue uno, ajá, se Van considera Gogh, que fue uno de los pioneros del impresionismo y después también del postimpresionismo, pero también en muchas de sus obras se considera surrealista. sí, es que al ir viendo pues cada una Correcto. de las corrientes que hemos estado analizando, me salen muchas obras de Van Gogh o muchos críticos de la fecha o anteriores, creen que Van Gogh puede pertenecer a ese. Por eso yo tenía esa duda. Sí, así es, te digo, o sea, eso depende mucho de lo que es la crítica del historiador, bueno, sobre todo del crítico de arte que esté haciendo, valga la redundancia, la crítica en ese momento, y depende de cada una de las obras. Sí, porque, por ejemplo, varían mucho las características. Por ejemplo, de una de las obras de Van Gogh me gusta mucho. A ver, permítame, creo que por aquí la tengo. Esta. ¿Sí la logran ver? Esta es una obra de Van Gogh que para mí en lo particular se me hace muy, pero muy representativa de la época del impresionismo y del postimpresionismo, ¿sí? Sobre todo por la característica de la pintura. Pero, por ejemplo, si hablamos de lo que es la noche estrellada están de acuerdo que no tiene nada que ver con la representación o con este tipo de pintura que acabamos de ver. Sin embargo, por eso les digo, o sea, eso depende mucho de lo que es la crítica de la persona que esté elaborando, sobre todo al estar viendo en una obra en particular, porque cada obra en sí es única. Entonces, varía mucho lo que son las características, sobre todo en el desarrollo de las técnicas de Van Gogh y de las representaciones de Van Gogh, porque Van Gogh tiene tanto representaciones impresionistas como postimpresionistas y también surrealistas. Bueno, es como el inicio de lo que es el surrealismo, porque el surrealismo en sí se dio mucho después. Pero bueno, esto meramente era como para darle una refrescada a lo que estábamos viendo. Y pues nos quedamos en lo que fue la corriente del simbolismo. Es el sistema de símbolos que permite representar un concepto. ¿Sí? Es una creencia, un suceso, y se conoce como simbolismo todo esto. Este sistema funciona a base de lo que es la asociación de las ideas que nosotros tenemos y que se promueven por medio de símbolos o de redes que también, o sea, ya sea símbolos o cosas que van surgiendo a partir de la creación de las ideas y de la transmisión de estas mismas, ¿no? Reducidas a una expresión. Entonces, eso es lo que es la parte del simbolismo. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre lo que es la parte del conjunto de símbolos y mencionábamos un ejemplo en particular, hablábamos de lo que era el simbolismo daliniano?
¿Alguien recuerda lo que significa el simbolismo daliniano? Que él representaba mucho en sus pinturas, siempre estaban marcadas con relojes, ¿no? Hablábamos de Dalí, ¿se acuerdan? De Salvador Dalí. Salvador Dalí es uno de los principales representantes de la corriente del surrealismo. El surrealismo es bueno, en sí todas las corrientes son muy amplias. O sea, podríamos incluso tener todo lo que es un temario completo de todo el cuatrimestre y no terminaríamos de ver todas las obras y el análisis de estas, de lo que es de cada una de las corrientes, ¿no? En este caso, pues simplemente las vamos a ver como una mención y como un ejemplo. A mí lo que me interesa es que logren diferenciar entre una pintura y otra al simplemente verla con sus características, obviamente al estar apreciando una pintura, al ver la representación, al ver la forma de representar las técnicas, al ver precisamente las técnicas, el uso de los colores, el uso de lo que es la aplicación de la pintura. O sea, a mí lo que me interesa mucho es que ustedes alcancen a apreciar y alcancen a diferenciar lo que es una corriente de otra por medio de estas técnicas y de estas características particulares de la pintura. Entonces ya vimos lo que fue el impresionismo y lo que fue el postimpresionismo, que están muy revismos, solamente que el postimpresionismo vino a renovar un poquito lo que eran las ideas del impresionismo, cayendo también en como en vanguardias y en técnicas ya más modernas, que precisamente esa era la intención del artista, ¿no? Renovar las cosas que se estaban creando y romper lo que era la relación que tenían con el pasado. El simbolismo nace también a lo que es casi a la par del postimpresionismo. ¿Sí? Entonces, también el simbolismo no solamente lo encontramos dentro de la pintura, también lo vamos a encontrar dentro de la arquitectura, lo vamos a encontrar dentro de la escultura, lo vamos a encontrar en lo que es también la expresión literaria. Y bueno, ¿qué más que también la música, ¿no? En esta época, pues también lo que era el cine ya se desarrollaba bastante, pero en sí las bellas artes más no son las que abarcan nuestro campo, ¿no? Ya sea diseño gráfico o ya sea arquitectura. Continuamos entonces. Nos dice que el término simbolista o el término, sí, de simbolismo procede del ámbito literario. O sea, lo que es el término del simbolismo proviene de lo que es el concepto, bueno, el concepto en sí de simbolismo proviene de lo que es la corriente literaria o de lo que es el arte literario. Primero se utiliza, el primero en utilizarlo es Jean Moreas en el año 1885, en lo que fue su manifiesto simbolista, y después se aplicó también a lo que fue la pintura, ya que las intenciones de los poetas y la de los pintores es muy similar, o bueno, son muy semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Que son muy semejantes. Bueno, los poetas de aquella época siempre buscaban el plasmar las ideas que ellos tenían por medio de su literatura. Vamos a recordar, por ejemplo, una obra de los años 1800 y tantos. Por ejemplo, todos conocemos la historia de Cuento de Navidad de Charles Dickens. ¿Sí lo ubican? ¿Es la de los tres fantasmas? Así es donde bueno, del señor Scrooge, bueno, tal vez lo conozcan, o la película de los fantasmas de Scrooge. Esa fue una de las más recientes, con la interpretación de Jim Carrey, adaptación del cine en lo que fue a una adaptación en 3D, como una adaptación animada. Esta historia es del escritor y poeta también, Charles Dickens. Entonces, como les digo, o sea, ellos eran como muy de fábula, muy de inventar estas cosas y siempre querían plasmar en sus obras literarias, pues, evidentemente, no lo que era su imaginación, la idea que ellos tenían en eso. ¿Están de acuerdo que también va por ahí? Entonces, por eso nos dice que el simbolismo nace en el aspecto literario, pero después también se pasa a lo que es la pintura. ¿Por qué? Porque los pintores y los poetas eran muy similares en cuanto a lo que eran sus fines, en cuanto a lo que eran sus intenciones de plasmar en sus obras.
ya sea hablando literariamente o ya sea hablando artísticamente. Igualmente con la escultura va mucho a la par con lo que son las características y el desarrollo de lo que es la pintura. Bueno, volvemos entonces al texto. Nos dice que el simbolismo es un movimiento literario y también de las artes plásticas, que se origina también en Francia. Ojo, muchachos, casi todas las corrientes artísticas que nosotros vamos a estar viendo surgen en Francia. Por lo regular tienen sus orígenes aquí, ¿sí? Porque era el lugar como que el pionero, o sea, eran los pioneros del arte. También de ahí hubo muchísimas representaciones españolas, también alemanas, tenemos italianas y todo. Pero, ¿por qué hablamos exclusivamente de estas áreas o de este tipo de occidente? O bueno, más bien de esta área de occidente. Bueno, porque aquí fue donde tuvimos la mayor concentración de artistas que estaban desarrollando también todos estos géneros y estas corrientes. Si nosotros nos vamos al oriente, también en el oriente tenemos este tipo de desarrollo artístico, pero que no tienen esta influencia de estas corrientes artísticas. ¿Me explico? Allá teníamos otras tendencias, otras características y teníamos también otro tipo de representación de arte. En sí, lo que es el arte oriental, hablamos de China, de Japón, de la India, que igual y también si quieren, no está en el temario, pero podríamos verlo como que de una embarradita para que ustedes vean lo que se fue desarrollando a la par en estas épocas. Pero más sin embargo, sí me gustaría que ustedes vieran que lo que es el arte oriental, ese sí ha tenido una constancia. ¿Qué quiere decir? Que aquí, bueno, ellos no se han dejado influir, digamos, por otras culturas. Al contrario, ellos han influido en otras culturas y en otras corrientes artísticas, de manera que, pues, ellos han permanecido como que en una misma línea, ¿sí? Por eso hablamos más de lo que es la zona del occidente, porque en el occidente sí teníamos esta tendencia a ir cambiando, a ir adquiriendo nuevas ideas, a ir vanguardizando lo que eran las creaciones de ese momento. ¿Para qué? Para darles otro enfoque y así fuera surgiendo otra corriente artística. ¿Hasta aquí claros? ¿Me explico? Bueno, continuamos entonces. Lo que fue, bueno, aparte de lo que fue Francia, surge y el simbolismo surge, era lo que les comentaba, el simbolismo surge paralelo a lo que es el postimpresionismo y surge en reacción a lo que era el enfoque más realista e implícito que dio el impresionismo. Hablamos de lo que es tanto que es el impresionismo como el idealismo y el naturalismo, que son corrientes también que van de la mano con el impresionismo y el simbolismo. Bueno, aunque son corrientes que van de la mano, estamos hablando simplemente de analogías, de cosas que se parecen entre estas corrientes artísticas. Se habían identificado en aquella época, bueno, muchos lo que eran problemas contemporáneos. ¿Qué quiere decir contemporáneos de aquella época? Aquellos problemas que se tenían en ese momento. Problemas políticos, morales, intelectuales, sociales, económicos, etcétera, etcétera, que influían en la mente del artista y también abarcar lo que eran todos estos aspectos y quería captarlos dentro de sus obras artísticas y de sus representaciones de arte. Eso era como que lo que motivaba al artista a crear obras nuevas y diferentes a lo que él estaba viendo o veía que se estaban realizando. Continuamos con los artistas de 1885. Ellos estaban como hartos, disgustados por la incapacidad que presentaban. Entonces ellos creían que por medio de sus obras artísticas podían darle como un revuelo y podían darle como una ayuda a que todo esto, bueno, fuera representada y también fuera vista por todos los demás. Ellos deseaban crear un tipo de pintura que que digamos no fuera simplemente captada en aquel momento que estaba siendo realizada, sino que ellos querían avanzar ya de ese momento. Por eso surge el simbolismo. El impresionismo era mucho de decir, yo veo, yo hago.
como si estuviera imprimiendo lo que estaba en mi mente. Por eso de ahí viene impresionismo, ¿sí? Porque es la impresión que yo tengo de ese momento, lo que yo capto de ese momento y lo que yo trato de plasmar de ese momento. El postimpresionismo viene sobre todo lo que es la vanguardia en lo que son las técnicas y lo que son la forma de captar y de representar todo este arte. Bueno, el simbolismo le quiere dar una revolución a todo esto, porque los artistas que estaban dentro de este ámbito del simbolismo decían, bueno, yo ya no quiero hacer una pintura o una representación o una obra tan realista. Yo quiero y rechazo también lo que es la vida diaria, lo que es el momento que yo estoy viendo, la impresión del momento que yo estoy viendo, la aglomeración, las actividades industriales, la política, la sociología, la economía, la naturaleza, el momento, la degradación, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, de esto es que surge lo que es la parte del simbolismo. ¿Por qué? Porque ya meten más temas que no solamente hablamos de la naturaleza, de la vida diaria, de la vida cotidiana. ¿Sí? A esto se refiere lo que es ya el simbolismo. ¿Por qué? Porque ellos ya quieren meter otros temas y a través de sus pinturas, a través de sus creaciones, ya sea literarias o artísticas, plásticas, querían representar alguna otra idea que ellos creían que estaba sucediendo también en ese momento y no precisamente como una captación de una imagen. Bueno, continuamos. Se va creando lo que es un estado de decepción frente al positivismo y cientifismo imperante y se descubre que una realidad más allá de lo empírico. A esto se contribuye también Schopenhauer, que también fue un artista y también crítico de arte, y él era como que muy opositivo de a lo que era el positivismo. Él estaba en contra también de todas estas cuestiones de ir representando lo que ya veníamos. Existe mucho en que el mundo visible es, o que lo que nosotros vemos es meramente apariencia y que solamente adquiere importancia cuando nosotros estamos conscientes de que la verdad que se está expresando pues puede ser eterna, ¿no? Él también defiende mucho que el no pintar el objeto en sí mismo, sino para trascender a otros ámbitos a través de la intuición y la contemplación. ¿Qué quería decir Schopenhauer? Más bien Schopenhauer. Schopenhauer, les digo, aparte de que era artista del simbolismo y que también era crítico de arte, Schopenhauer nos decía que para él una obra de arte no era simplemente el captar un momento, sino que la intención de hacer una obra de arte era trascender. Sí, la trascendencia, pues evidentemente todos los artistas lo buscan, ¿no? Solamente que él estaba como muy enfocado en esto. Los simbolistas consideran que la obra de arte equivale a una emoción provocada por la experiencia. Tratan de exteriorizar una idea y de analizar lo que era el yo. O sea, no como después lo vamos a ver, porque tenemos obras artísticas que el artista crea una obra y dice, yo espero que el espectador o quien vaya a apreciar o quien vaya a observar, observe lo que quiera, observe lo que le ocasione mi creación. Bueno, Schopenhauer decía que no. Schopenhauer decía, no, yo quiero como mi medio de expresión simbólica, lo que yo quiero que vea, ¿sí? No como una libre, digamos, como un libre albedrío, ¿no? Sino que él decía, yo quiero que el espectador vea lo que yo veo. Bueno, también los simbolistas trataban de exteriorizar lo que era una idea o la idea propia. Y eso era también una de las más grandes, como que, bueno, sobre todo cuestiones más aferradas de Schopenhauer. También a los simbolistas les interesa la capacidad de sugerir, de establecer correspondencias entre los objetos y las sensaciones, el misterio, el ocultismo y todas estas cuestiones que son de relación, ¿no? Hablábamos, ¿se acuerdan? De lo que era el símbolo nazi, lo que era la paloma Nike, que fue uno de los temas que nosotros estuvimos tocando en el ciclo pasado, del cuatrimestre pasado. ¿Por qué? Bueno, pues porque dentro de estos símbolos que en ocasiones desconocemos, bueno, dentro de lo que fue la corriente del simbolismo, tanto literariamente como artísticamente hablando, bueno, dentro de lo que son las artes plásticas, era muy similar.
¿sí? Entonces ellos buscaban un objeto, relacionarlo, representarlo y que por medio de ese objeto el espectador pudiera apreciar distintas cosas. Los simbolistas sienten la necesidad de expresar una realidad distinta a lo tangible. ¿Alguien me puede decir qué significa tangible? ¿Rosy? ¿Me escucho? ¿Sí? ¿Es algo que se puede tocar? Efectivamente, lo tangible es aquello que podemos comprobar y aquello que podemos tocar. Igualmente, lo contrario, lo que es lo intangible, eso es algo efectivamente que no podemos tocar, que no podemos, digámoslo así, comprobar de una manera con el tacto o de una manera como que más concreta. Sí, lo tangible es aquello que sabemos, aquello sabemos que existe y que podemos tocar, y lo intangible es aquello que sabemos que existe. Nos decían que querían expresar una realidad distinta a lo tangible. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que querían irse a lo intangible, ¿no? Aquello que a lo mejor no se podía tocar o que no se podía todavía ni siquiera imaginar en aquel entonces. Y tienden también a desarrollar ya en este aspecto todo lo de la espiritualidad. Sí, sobre todo en lo que en las culturas italianas y en las culturas españolas es donde vemos más esta tendencia. En Francia teníamos mucho la representación de diferentes tipos de manifestaciones artísticas, pero lo que es en España y en Italia, teníamos todavía muy presente el hecho de desarrollar arte sacro y pinturas de arte sacro. ¿Sí? El arte sacro es aquel arte que tiene un sentido de espiritualidad y que tiene un sentido religioso. Eso quiere decir lo que es arte sacro. En particular, lo que es el religioso y el catolicismo. Y a eso se refiere lo que es el arte sacro. Nos dice que el simbolismo se convierte también, o bueno, el símbolo en sí se convierte en un instrumento de comunicación, descatándose por figuras que trascienden lo material y con signos de mundos ideales y raros. También hay una inclinación hacia sobre lo natural, lo que no se ve, o sea, lo que es hacia el mundo de las sombras. Todo esto, bueno, pues tenía que ver con toda la ideología que ya manejaban los simbolistas. Esto ya, ok. Bueno, seguimos. Creo que esta no es la diapositiva, perdón, A ver, déjenme les pongo la que sigue porque este parece ser que no es. Aquí está. Bueno, ven la diapositiva donde dice el simbolismo, ¿ves? Lo van a ver en el campo de arquitectura, la pintura, la escultura, la literatura y también en toda la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el simbolismo viene a renovar todo lo que era lo conocido. Por eso es que les comento, los artistas siempre buscaban el renovar, pero sin embargo siempre traíamos una tendencia o traíamos ya lo que era pues un conocimiento previo, ¿no? Simplemente como que era renovado. Entonces, el simbolismo pues lo vamos a encontrar dentro de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la literatura, de la poesía, del cine, en toda lo que son, toda la expresión, en todas las bellas artes, ¿sí? En la música también, aunque sea, digámoslo así, o sea, aunque sea por medio de cuestiones sencillas, pero de esta forma estamos encontrando símbolos, ahora sí que donde quiera. ¿Sí? Por eso es que es muy importante la corriente del simbolismo. También cuando hablamos de simbolismo hacemos referencia a una de las corrientes artísticas pues obviamente más importantes y destacadas del siglo XIX. Que se origina en Bélgica y en Francia y se habla de concepción de un mundo diferente. ¿Sí? Entonces surge también dentro de la pintura o dentro de lo que es la corriente artística de la pintura
El simbolismo se origina a partir de una obra llamada Las Flores del Mal, cuyo autor era Charles Baudelaire y con el escritor Edgar Allan Poe. ¿Alguien conoce las obras de Edgar Allan Poe? Es famosísimo este señor. Meli dice que no. Roy. Sí, Jonathan dice que no. yo sí. ¿Quién dijo yo sí? ¿Chuy o Roy? Yo, Arqui. Ah, ok. A ver, Roy, ¿nos apoyas? Con Edgar Allan Poe. Pues nada más recuerdo la obra, pues es investigador, ¿no? Es tipo detectivesco su obra y tiene la más conocida que es la del Cuervo, donde es una alegoría a lo de Eleanor. No me acuerdo ahorita muy bien cómo va, pero pues simplemente la frase de nunca más es la más destacable. Como la más famosa, ¿no? Sí, Sí, nunca Edgar más. Allan Poe fue un poeta, escritor y un gran literario de su época. Si no lo recuerdan ahorita de manera inmediata, seguramente todos han visto Los Simpson, ¿verdad? Si todos han visto Los Simpson y si todos somos como que, bueno, más o menos ahí, digamos, seguidores de estas amarillas caricaturas, hay una época para el programa de Los Simpson cuando se llama La Casita del Terror o La Casita del Horror, algo así, o como de la época de miedo para cuando es Halloween. Entonces, para cuando es Halloween siempre sacan así como episodios que van referentes a una historia de terror. No sé si recuerdan el episodio donde Bart Simpson se convierte en un cuervo. Y Bart Simpson se postra encima de lo que es el dintel de una puerta. ¿Sí? Entonces, Bart Simpson ahí se para y lo único que dice, nunca más. Esto que nos comentaba ahorita Roy, o de los escritos más importantes de Edgar Allan Poe, precisamente fue esta historia del cuervo, en referencia a lo que, o bueno, habla de lo que es una esposa o que este señor enviudó y que no podía superar todo eso. Entonces después, bueno, todas sus historias son como muy sombrías, ¿no? Va mucho dentro del ocultismo y dentro de lo que es así como el terror psicológico y todo eso. Entonces, bueno, para que se acuerden, lo que era la parte de este capítulo de Los Simpson es este Bart Simpson se convierte en un cuervo, se para en el dintel de la puerta y dice nunca más. Es lo único que dice el cuervo. El señor que está ahí, que es Homero el que lo interpreta, bueno, se vuelve casi loco porque hay un revuelo con todo eso. Bueno, la historia en realidad sí va por ahí, ¿sí? O sea, es muy aludible a lo que es lo real, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí les voy a estar poniendo ejemplos de Los Simpson porque Los Simpson son como que lo que más todos los hemos visto. Y la verdad es que sí, tienen ellos como que muchas analogías en cuanto a lo que es la parte del arte. Ya más adelante también les diré otro ejemplo, también por ahí bien interesante, pero muy padre. Bueno, entonces nos ya incluyen en este movimiento y otorgan imágenes y figuras que posteriormente iban a ser muy utilizadas. Sin embargo, la estética de este estilo, o sea, la estética, lo bello de lo que fue el simbolismo, fue creado por Stéphane Mallarmé. No sé pronunciar los nombres, están en francés, así que bueno, ya que tomé un curso de francés, se los estaré pronunciando como es debido. Y Paul Verlaine, en el año de 1870. O sea, lo que fue la estética de esta parte de la corriente simbólica fue por estos dos señores. Bueno, seguimos. Dentro de lo que fue la escultura del simbolismo, podemos observar que posee una estética bastante académica. ¿Qué quiere decir esto de la estética académica? Bueno, que venía como muy estandarizada. Sí, o sea, ya venía como que programada. A eso se refiere a lo que es académicamente hablando. Y también nos dicen que solían realizar una gran cantidad de esculturas vanguardistas para esa época, evidentemente. Los artistas más destacados del simbolismo de lo que fue la escultura fue Rodin y Arthur Maillol, aunque también destacó también Adolf von Hildebrand. Estos son artistas dentro de la corriente del simbolismo, pero hablando de escultura.
Dentro de lo que es la pintura del simbolismo, existen diversas características que son como muy específicas. ¿Qué quiere decir? Que son como, o sea, son especialmente desarrolladas en esta corriente artística y que nos hacen diferenciar la pintura simbolista de otras corrientes, como del impresionismo, el postimpresionismo, del surrealismo, del naturalismo, del idealismo, del cubismo, del expresionismo, del modernismo. La pintura simbolista en sí era como muy representativa y las características eran muy peculiares, quiere decir que las podíamos notar fácilmente. Por ejemplo, en el caso del color, normalmente se usaban colores muy fuertes para intentar destacar algún elemento o la percepción de lo que era lo sobrenatural. Sí, quiere decir, empiezan a manifestar todas estas cuestiones de la imaginación. Entonces, y también aquellas cuestiones que simplemente querían interpretar, digamos, por medio de otras figuras. Entonces, por esto, los colores pasteles y la difuminación, por medio de los colores pasteles y de la difuminación, intentaban conseguir el mismo objetivo que al momento de usar colores fuertes. Los temas que se utilizaban destacaba lo que era lo irracional y lo subjetivo. Era lo principalmente que se representaban en sus obras. De esta misma forma, es por esto mismo que la mediante del objeto va hacia lo sobrenatural, o sea, el enfoque del simbolismo va siempre a lo sobrenatural y se enlaza con una tendencia también con lo religioso. De este modo, el objetivo de lo que eran la representación de los pintores y de los poetas no era precisamente reflejar el mundo que se estaba viviendo, sino que el objetivo era más que nada representar el mundo a través de o más bien sus propios mundos, a través de sus fantasías y sus sueños, mediante lo que era pues efectivamente el símbolo. Es por esta razón que la pintura es el claro reflejo del estado de ánimo del artista, del momento en el que realiza su obra. Y bueno, también de las ideas, de las emociones y de los sentimientos que tenía. Ya vimos lo que es, dos de las características principales del simbolismo. El color, que era como la utilización de colores muy, muy fuertes y muy destacados. Y los temas, que los temas eran principalmente lo que era lo subjetivo, lo irracional, lo supernatural, lo sobrenatural, lo espiritual, etcétera, etcétera. Ahora, las técnicas. Normalmente el artista tenía lo que era el deseo y la pasión dentro de sus obras de arte basadas, lo que existía hasta ese momento eran basadas en la realidad. Bueno, el simbolista no. El simbolista era lo irracional, lo irreal, lo que no existía. Y surge como una oposición del arte realista. Entonces, las técnicas del pintor eran básicamente trazos definidos, sobre todo en aquellas formas que quería que el espectador viera. Sí, acuérdense que el simbolista, el autor simbolista decía, quiero que el espectador vea lo que yo estoy viendo, lo que yo quiero que vea, a diferencia de los autores o de los pintores impresionistas, postimpresionistas y los que también estaremos viendo después. Sí, entonces la técnica de ellos era efectivamente realzar aquellas figuras que ellos querían que nosotros viéramos o que las personas de aquel entonces vieran. Vamos a ver de ejemplo, todos vemos la diapositiva. Este es un ejemplo de pintura simbolista, Cíclope u Orfeo. Y el autor es Odilon Redon. Este es un autor francés, es una pintura de 1888, me parece 87 por ahí, si mal no les quedo en la fecha. Si se fijan, es esta señora que es Ofelia. Ofelia fue una, no recuerdo si fue de Grecia o de Roma, pero es de esta mitología. Sí, entonces estamos hablando de ya algo que no existe. Sí, entonces por eso les digo, es fácil diferenciar lo que es una pintura simbolista de lo que es una pintura, por ejemplo, impresionista o postimpresionista, que era lo que se estaba desarrollando a la par en aquella época. ¿Sí? Bueno, me gustaría hablar muchísimo más y decirles muchísimo más ejemplos, pero
no nos alcanza la clase. Hasta aquí, muchachos, ¿tenemos alguna duda o nos queda todo claro? Hasta aquí de lo que es impresionismo, postimpresionismo y ahora lo que es el simbolismo. ¿Todo bien? Y yo nada más como resalte del simbolismo, a ver si lo entendí y comprendí. Sí, Chuy. Intenta más que nada plasmar, ahora sí como quien dice, lo que tienes en la mente en una pintura. ¿O me estoy yendo fuera del tema? No, estás en lo correcto. A diferencia de que, por ejemplo, bueno, un impresionista o un postimpresionista, acuérdense que es precisamente eso, ¿no? Captar lo que se está viendo. Captar el momento, captar el entorno, captar el contexto con todo y lo que se está observando. El simbolista, el autor simbolista, el pintor simbolista, sobre todo, ya sea pintor o ya sea poeta, porque acuérdense que trataba de plasmar lo que su imaginación le dictaba, ¿sí? Pero quería que los demás viéramos lo que él también o lo que ella estaba viendo, ¿sí? Lo que el autor estaba viendo en ese momento, o sea, lo que trataba de representar, sacado de su imaginación, ¿sí? Entonces, acuérdense que el simbolismo trae más que nada los temas que más desarrolla son los temas irreales, lo intangible, aquello que no es real, naturales, que son espirituales, etcétera, etcétera, ¿no? De esto es de lo que habla más que nada el simbolismo. Sí, nos queda más o menos, Chuy. Gracias, Arqui. Ok, perfecto. Continuamos, muchachos. Entonces, cambio de diapositiva porque tengo la información en otra. Todos vemos la diapositiva. Continuamos con el modernismo, muchachos. ¿Sí? ¿Todos lo vemos? ¿Ya es una diferente? Ok, bueno. ¿No lo alcanzan a ver todavía? No, No. Oye, ¿Ya listo? sí. Ok, cerquilla. muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora del modernismo. Quiero que entendamos, muchachos, que todas estas corrientes artísticas se fueron desarrollando, muchas se fueron desarrollando a la par, ¿sí? Que casi todas surgen en lo que es la parte de Francia o lo que es esta área occidental, pero que evidentemente, o sea, algunas poseen características muy similares entre sí. Es fácil confundir algunas, pero, por ejemplo, el hecho de la época y de la temporalidad de la que se fueron desarrollando es que nos pueden ayudar más que nada a distinguir una corriente de otra. Vamos a hablar del modernismo. El modernismo está genial también. Bueno, todas son una maravilla. El modernismo se denomina a una amplia corriente artística y literaria también, que buscaba la renovación otra vez, la renovación creativa a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. De manera internacional, al modernismo se le conoce como Art Nouveau. Ojo, dentro de la arquitectura, ustedes no van a ver arquitectura modernista o modernismo en la arquitectura. Lo pueden encontrar como una analogía, lo pueden encontrar como un concepto también muy probablemente. Pero si ustedes quieren ver lo que es la arquitectura dentro de la época del modernismo, de la corriente del modernismo, van a encontrar la arquitectura del Art Nouveau. ¿Y qué creen? Que el Art Nouveau se dio también aquí en México. Uno de los más claros ejemplos de arquitectura de Art Nouveau, bueno, una tendencia sobre todo, es en el Auditorio Nacional, ¿sí? Sobre todo en lo que fue las primeras épocas de su construcción, porque ha tenido diferentes intervenciones. Pero una de los principales manifestaciones artísticas dentro de la arquitectura en el Art Nouveau, bueno, lo podemos ver en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Por ahí les voy a ir mencionando a lo mejor otros ejemplos, ¿vale? Entonces, de manera internacional, al modernismo se le conoce como Art Nouveau, que es una denominación francesa.
Sin embargo, este estilo se caracteriza por su diversidad nacional y en España tuvo ciertas particularidades de gran importancia que se reducen a su desarrollo en particular. Si bien lo que es la palabra moderno es sinónimo de reciente, ¿sí? Pero el modernismo se refiere a un periodo temporal muy limitado. Y no se, bueno, ya que esta palabra no se utiliza en sí como un adjetivo, sino como un sustantivo propio. Y entonces por eso es que se caracteriza como modernismo. En sí estamos hablando de una época, no estamos hablando de algo que sea moderno, que sea actual. Sí, porque lo moderno pues se supone que es algo actual, que es algo reciente. Del modernismo se refiere precisamente a una temporalidad y a una época de temporalidad muy limitada. ¿Por qué se caracteriza o por qué, o a partir de qué momento surge y de qué momento lo podemos diferenciar? Bueno, el modernismo o el Art Nouveau se caracteriza por su rechazo a lo que es el historicismo, ¿sí? A todo lo que veníamos y a todo lo que veníamos conociendo, pero sobre todo al historicismo académico de lo que eran los finales del siglo XIX. Así como también la voluntad de llevar el arte a todas las facetas de la vida, es decir, a todo lo que ya existía, todo lo que le rodeaba. Y también sienten una especial predilección por la línea y los valores expresivos y a lo que también añaden cierta tendencia a la abstracción. Aquí es donde comienza lo abstracto, donde comienza la reducción de las formas, donde comienza a hacer todo más simple. Por eso nos dice que empiezan a utilizar la línea y los valores expresivos, ¿sí? Esto ya venía, obviamente, pues como ya veníamos con la tendencia del simbolismo, ya conocíamos todas estas cuestiones de, bueno, de a lo mejor, si yo voy a representar a los alemanes, pues hago una svástica, así de sencillo, y todas estas cuestiones, ¿no? Es como, digamos, un ejemplo muy vano. Bueno, pues sobre todo fue todo lo que es el aspecto decorativo, y sus manifestaciones más características tuvieron lugar en el campo de las artes aplicadas. Por ejemplo, la cerámica, el vidrio, la joyería, el grabado y el acritel. ¿Sí? Todo esto también estuvo dentro de lo que fue la parte del Art Nouveau. Existió una amplia proliferación dentro de la arquitectura, que a la vez también se mostraron preferencia por los aspectos ornamentales de este estilo. Realizaron importantes aportaciones dentro del terreno estructural, sobre todo hablando de columnas y vigas que quedan a la vista y que forman parte también como de un sistema decorativo. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente, jóvenes, con anterioridad, toda la arquitectura que se realizaba era en base a lo que era la ornamentación, la vista nada más. Pero ahora, dentro de lo que es el Art Nouveau, dentro de la arquitectura, renueva todo esto y dice, bueno, mis elementos estructurales, columnas, castillos, traves, cadenas y demás aspectos dentro de lo que es el aspecto estructural, ya podían quedar a la vista y que podían formar también como un elemento ornamental del diseño o de aquello que se estaba desarrollando. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere lo que es la amplia proliferación y el desarrollo de lo que es la parte de la ornamentación dentro del estilo, ¿no? Y que muestran también ya la preferencia por aspectos ornamentales, hablando también de una forma estructural. Sigamos. Dentro de las artes plásticas, arquitectura y literatura son las disciplinas donde el modernismo influyó de manera una ruptura notoria ante cualquier canon artístico que había existido hasta ese momento. Al hablar de canon, ¿todos recordamos lo que es el canon? ¿Sí? Acuérdense que el canon es una unidad de medida, ¿sí? Entonces, por eso nos dice aquí que en lo que es la parte de la pintura es la esencia de este estilo y es muy notoria ya que rompía el canon artístico que existía hasta ese momento, cualquiera que existiera, cualquiera que se les pueda ocurrir. Y para lograrlo o para poder obtenerlo, se aprovechan al máximo nuevas técnicas que traía también consigo la revolución industrial, que era una etapa que estaba viviendo en ese momento lo que fue Francia. Y estas permitían también por primera vez el replicado del arte a gran escala.
también ya teníamos lo que era la impresión y la serigrafía. Estas tecnologías en sí, pues obviamente influyeron de manera considerable dentro de todo esto porque ya podíamos replicar, quiere decir que ya podíamos reproducir estas obras, ¿no? No solamente hablando de artes plásticas, sobre todo lo que era la pintura, sino también de la literatura, porque evidentemente ustedes saben que así como hay escritos originales que surgen a lo mejor a los principios de los años, en esta época ya tenemos también a lo mejor segundos escritos o segunda copia de tal y bla, bla, bla. Estamos hablando ya también, obviamente, de lo que era la impresión y la serigrafía que ya se conocía en esta época. Y que también, pues, todo esto, pues, marcó un gran auge dentro de todo esto. Bueno, hablemos del modernismo dentro de la pintura. Dentro de todo esto podemos encontrar lo que es Ramón Casas y Santiago Rusiñol. Estos señores superan lo que son las corrientes realistas. Por ahí van a ver al lado derecho un cartel. Este es un cartel que se creó en aquel tiempo. Ahorita se llama El Gato Negro. Pero bueno, primero vamos a darle lectura a esto para estarnos explicando un poquito. Entonces nos dice que dentro de la pintura destaca Ramón Casas y Santiago Rusiñol. Estos señores superan las corrientes realistas dentro de la pintura y ofrecen también ya una gran síntesis de los grandes maestros de la escuela impresionista y postimpresionista, pero defendiendo una línea de modernidad muy prestigiada como de artistas como Whistler o Sargent. Y también aportan la voluntad de pintar la vida circundante, el no preseleccionar el tema, así como también realizar encuadramientos insólitos y la estructuración de la obra en dos zonas de diferente iluminación. Aquí vemos, por ejemplo, este cartel que tienen a ustedes a su mano derecha. A esto se refiere, ¿no? Por ejemplo, iluminación en dos tonos, que venía ya a remasterizar como todo lo que se había conocido. Y al igual que también el gusto por los tonos grises y azules, también propios de la Escuela de París. Estas eran características muy peculiares de lo que se mostraba o lo que se enseñaba en la Escuela de París en aquel tiempo. Entonces, veamos lo que es el cartel del Gato Negro. Esto fue como uno de los primeros carteles que se dieron a conocer dentro de la época del modernismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya tratábamos temas que no solamente estábamos, bueno, este como tal es un cartel. Para empezar, es un cartel que fue, pues, evidentemente pintado a mano y que fue bueno, un cartel publicitario para, me parece ser que fue para una obra que se hizo en aquel entonces, y que de esta manera, bueno, estábamos haciendo una representación totalmente distinta a lo que se había conocido, porque este no es un cartel impreso, sino que es un cartel hecho a mano, pero ojo, o sea, ya no se considera también lo que es una pintura, sino esto lo vemos como lo que es un cartel. Bueno, esto es hablando de lo que es el surgimiento del modernismo. Vamos a ver esta otra pintura que se llama Composición 2 en rojo, azul y amarillo. Y este es de Piet Mondrian. Piet Mondrian fue uno de los principales representantes de lo que fue la pintura modernista. Esta obra fue pintada en el año 1930 y se caracteriza sobre todo con los movimientos, tenemos analogías con los movimientos del cubismo y del neoplasticismo. El periodo en que realizó sus principales aportes, pues permite clasificarlo como un pintor del modernismo, al menos durante parte de lo que fue su carrera, de Piet Mondrian. Piet Mondrian fue uno de los principales representantes del modernismo y probablemente una de las obras más representantes de él sea que es Composición 2 en rojo, azul y amarillo. Este señor, bueno, hizo una gran tendencia a partir de su creación de este cuadro, hizo una gran tendencia a partir, bueno, sobre todo dentro de lo que fue el arte abstracto y la representación de este tipo de obras. ¿Sí? Entonces, aquí es donde podemos ver ya lo que es la tendencia a lo abstracto, que era lo que les decía, ¿sí? Lo que es la utilización de la línea y lo que es una tendencia ya a lo que es la parte más abstracta dentro de la representación de la pintura. Hasta aquí, ¿vamos claros? ¿O nos detenemos? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Continuamos entonces, niños. Seguimos entonces, aquí le dejamos con la pintura, seguimos con lo que es la parte de la escultura.
La escultura dentro de la época del modernismo está muy ligada a las artes aplicadas y su estilo es idealizado, decorativo, sentimental, con abundancia de formas sinuosas y ligeras. Entre sus fuentes de inspiración se encuentra la estampa japonesa, el simbolismo francés y la obra de Rodin y Meunier. ¿Sí? Rodin lo mencionamos en lo que fue el simbolismo. Bueno, dentro de la escultura modernista es muy sensual, mezcla lo que es el realismo y el simbolismo y pretende evidentemente trascender. Entonces, esto también nos ocasiona, o el hecho de decir la trascendencia y la utilización de símbolos, es lo que marca la escultura del modernismo, pero sobre todo podemos ver que tiene una gran tendencia romántica también, ¿sí? ¿Y a qué quiere decir? Bueno, pues que vamos dentro de lo que es la parte del aspecto del romanticismo, ¿sí? Aquellas formas muy sensuales, aquellas formas muy reales. Esa es la escultura modernista. Si se fijan, es muy diferente a lo que es la pintura, ¿sí? La pintura y la escultura aquí van, a pesar de que están desarrolladas en la misma época, son muy distintas, pero se caracterizan sobre todo por la utilización de lo que es lo sentimental, el realismo, lo sensual y simbolismo, dentro de lo que es el modernismo, ¿sí? Porque después vamos a ver lo que viene después del modernismo y que marca una pauta totalmente distinta a lo que se había conocido anteriormente. ¿Sí? Entonces, es una gran diferencia de lo que habíamos conocido en cuanto a lo que es la pintura y ahora lo que tenemos dentro de la escultura. ¿Sí? Esto, su estilo va muy idealizado, decorativo y sentimental, ¿sí? Para que se acuerden. Y la abundancia de las formas sinuosas y ligeras. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que hablábamos de sinuosidad el cuatrimestre pasado? ¿Alguien recuerda lo que es la sinuosidad? Por ahí, si mal no recuerdo, creo que Rosy fue la que preguntó qué era sinuosidad. ¿Alguien recuerda lo que es esa palabra? No, no me acuerdo. Roy, ¿se acuerda? ¿No? ¿Meli no? ¿Chuy? ¿Tampoco? ¿No? Ok, bueno. Lo sinuoso o la sinuosidad son las formas que tienen mucha ondulación o muchas curvas, ¿sí? Por eso, como podemos ver aquí, pues efectivamente vemos la representación de una mujer por ahí agachada, pero si se fijan, tiene bien marcados sus rasgos, piernas, abdomen, los senos, las manos, incluso podemos ver ahí lo que es una interpretación de sus codos, vemos perfectamente definidos sus dedos, la parte de su talón, lo que es la parte de la entrepierna, la parte de atrás de las rodillas, la espalda, el cabello, todo esto, ¿no? Entonces hablamos de una escultura muy realista. Incluso podríamos hasta llegar a confundirla quizás con la escultura que se desarrollaba dentro de la cultura de Grecia y de Roma, también algunas veces después de Cristo. Y sobre todo dentro del Renacimiento también. Dentro del Renacimiento podemos ver este tipo de esculturas, incluso, pero no siempre con estas características, evidentemente. Porque dentro del Renacimiento, por lo regular, los rostros o lo que era la representación siempre eran erguidas, siempre eran de pie, por lo regular. Y si no eran de pie, si estaban sentadas las figuras, o si estaban hincadas, o si estaban en alguna otra posición, el rostro siempre era visible. O tenía alguna tendencia a lo mejor estar agachados, o tener una posición, pero que de forma que siempre se viera el rostro. Aquí si se fijan, esta mujer en esta escultura modernista, está agachada, está recargada, probablemente está llorando, probablemente está enferma, quién sabe qué será, ¿verdad?
pero precisamente es lo que vemos, ¿no? O sea, el sentimiento de lo que nos genera el ver aquella escultura. Sí, por eso nos dice que la escultura modernista, bueno, aparte de que sus formas son sinuosas y ligeras, o sea, decir, curvosas bueno, ligeras, ligero que quiere decir que no está sobrecargado. Sí, o sea, yo no veo que esta escultura sea sobrecargada, como otras que después vamos a ver que a pesar de que son abstractas, vamos a ver esta sensación de lo cargado. Y nos dice que, bueno, es una mezcla de lo que es lo sensual, el realismo y el simbolismo. También hay que ver que también es lo que es el aspecto decorativo, lo idealizado y lo sentimental, ¿sí? Entonces, esto es lo que vemos nosotros dentro de la escultura modernista. Continuamos. Aquí, Lo que es la parte de la arquitectura, sí, dígame, Chuy. aquí en la escultura, ¿entraría Ajá. la Venus? ¿Entre qué, perdón? La Venus, la imagen pues de la Venus que no tiene brazos. No, porque la Venus fue desarrollada en el Renacimiento. Sí, entonces a lo mejor si tuviéramos una recreación de la Venus dentro de la época del modernismo y que tuviera, digámoslo así, otra tendencia, supongamos, a lo mejor a expresar algún sentimiento de ira, de tristeza o alguna otra cuestión así, entonces a lo mejor sí podríamos ya considerar que fuera una escultura modernista. Pero la Venus fue desarrollada en la época del Renacimiento. Si no tiene brazos, pues efectivamente fue porque los perdió dentro del paso del tiempo. O sea, no es que haya sido creada así, sino que perdió los brazos que tenía, pero fue creada en el Renacimiento. Entonces, efectivamente, no podemos catalogarla o ubicarla dentro de esta temporalidad del modernismo. Bueno, hablando ya de lo que es la arquitectura, esto les interesa mucho a los que van por ahí a la carrera de arquitectura y si no, pues pongan mucha atención. También todos los que van para diseño, porque de todos modos va dentro de su formación. Bueno, este señor, nosotros ya habíamos hablado, en el cuatrimestre pasado, me acuerdo que se los mencioné perfectamente y por ahí les enseñé una foto de su más grande creación, que les dije que a mí en lo particular, su arquitectura no era mi hit. Sí, es maravillosa. Ha sido la aportación que este señor ha hecho a la arquitectura, muchachos, probablemente ha sido una de las más importantes dentro de lo que es la arquitectura moderna, hasta la fecha, hablando hasta la fecha. ¿Se acuerdan? Bueno, probablemente ahorita como tal no recuerden así con exactitud de lo que les estoy hablando, pero recuerdan que en algún momento dentro de las sesiones que tuvimos el cuatrimestre pasado, les dije que había habido un arquitecto español famosísimo que hizo una aportación muy grande a lo que es la orgánica. ¿Se acuerdan que hablamos de la arquitectura orgánica alguna vez? Sí, bueno, pues es este señor que tenemos aquí en la diapositiva. Este señor, en el ámbito de la arquitectura, se distinguen dos vías. Una sigue lo que es la estela de Gaudí. Hablábamos de Antoni de Gaudí o Antoni Gaudí, creativa y expresionista. Y la otra está marcada por la personalidad de Domènech y Montaner, caracterizada por su racionalidad constructiva. Este señor que ustedes tienen en su diapositiva del lado derecho es Antoni Gaudí, el que le dio vida nada más y nada menos que a la Sagrada Familia que está en Barcelona, España. Sí, la Sagrada Familia es una construcción que comenzó en la época del modernismo y que se le da una sensación o da una sensación de arquitectura muy orgánica, para mí muy orgánica. La verdad es que tengo, no sé, me causa, como tengo tripofobia, me causa como mucha, no sé, mucha inestabilidad, pero me genera muchos sentimientos esta gran creación de la arquitectura, porque así como la ven por fuera, también está por dentro. Y digo, no es que yo ya la haya recorrido, ¿verdad? Yo qué más quisiera, pero tenemos grandes documentales que hablan sobre esta gran construcción. Hasta la fecha todavía no se termina.
¿sí? Gaudí se murió y no la terminó, pero dejó su gran obra y dejó los grandes planos, dejó su grande creación, como para que nosotros todavía en la actualidad podamos seguir reproduciendo lo que en aquella época él creó. Bueno, entonces Gaudí y Domenech y Montaner fueron los pioneros de la arquitectura modernista, para que recuerden. ¿Sí? De todas estas diapositivas se las voy a pasar también, la voy a agregar ahorita a la plataforma en cuanto termine nuestra clase. Vale, entonces, seguimos con esto. Dentro de lo que es la parte, les digo, de la arquitectura, fue Gaudí, que ya lo vimos, que su principal aportación dentro de la arquitectura fue la Sagrada Familia, pero también encontramos otras obras representativas de Antoni Gaudí, como la Casa Batlló, y algunos otros pasajes también por ahí. Pero ustedes nada más en su explorador pongan Antoni Gaudí y les va a aparecer toda la serie de maravillosas cosas que hizo este señor, aunque bueno, yo no comparto como lo mismo, ¿no? Con él. Ok, esta obra que vemos aquí es de Domenech y Montaner. Fue de un gran edificio que él creó y que en su totalidad está decorado de esta forma. Si se fijan, también es mucha tendencia a lo que es la incrustación de esculturas dentro de del mismo edificio y dentro de la arquitectura. Tenemos también el desarrollo de formas muy orgánicas y la incrustación de mucha ornamentación. Bueno, creo que hasta aquí es lo que es la parte del modernismo. ¿Hasta aquí nos queda alguna duda de lo que es el modernismo en cuanto a lo que es pintura, escultura y arquitectura? Yo quisiera ver muchísimo más a fondo, muchachos, pero el tiempo pues no nos alcanza. Se supone que ahorita todavía tenemos que ver por lo menos el navis, el fauvismo y hasta el cubismo. Y nos quedan ya nada más 50 minutos. Entonces, si tenemos alguna duda, por favor, si quieren la platicamos. Si no, le seguimos y les puedo aportar de una vez la tarea, bueno, la primera tarea del día de hoy. ¿Tenemos alguna duda o comentario hasta aquí? No, ninguna. Todo bien, vale. Muy bien, niños. Entonces, les comparto lo que es la tarea número 4. La tarea número 4 va a ser investigar las obras más importantes o principales de los arquitectos modernistas. ¿Cuántos arquitectos? 4, por lo menos 4. Ya vimos 2, Antoni Gaudí, y ya vimos también a este señor de Domenech y Montaner. ¿Sí? Antoni Gaudí, 2, van a investigar sus obras y de ahí van a elegir 2 obras que les gusten, los que más les gusten, igualmente esas las vamos a plasmar en papel fabriano y para esta semana van a por lo menos subir lo que son los trazos, como lo trabajamos la vez pasada. ¿Sí? Los trazos previos en su papel fabriano, porque lo vamos a dibujar también. ¿Sí? Vamos a empezar a dibujar lo que son estas obras súper interesantes. Sí, ojo, si ustedes eligen, digámoslo así, por ejemplo, la Sagrada Familia la pueden dibujar como tal en su forma general, o sea, es decir, esta vista que ustedes tienen en esta diapositiva, la pueden dibujar así en su totalidad, o pueden escoger un fragmento para dibujar como los detalles que tiene la Sagrada Familia, porque ustedes ahorita lo ven aquí, pero en realidad está llena de detalles como no tienen una idea, ¿sí? Entonces, por eso es que quiero que investiguen estas obras, para que ustedes se den cuenta de lo que fue la arquitectura modernista. Pero recuerden que los pioneros, pues, fueron Antoni Gaudí y Domenech y Montaner. Estos 2 señores pues fueron los que aportaron a manera de gran escala, digámoslo así, pues las principales características y las principales tendencias de la arquitectura modernista. Sí, entonces van a escoger 2 obras de esos 4 que investiguen, de estos o 2
2 representaciones de arquitectura de estos 4 personajes que ustedes ya investiguen y los van a plasmar en papel fabriano. ¿Tenemos alguna duda de la tarea? No. ¿No? No. Perfecto. Muy bien. Yo Entonces, nomás una pequeña duda continuamos. en ese. Sí, Eh, sí, dígame. como tal, yo sé que son arquitectos y vamos a tener que ver edificios o murales o cositas así como como la diapositiva que tiene ahorita puesta. Ajá. A mí en lo personal, yo digo que es algo muy complicado, pero pues vamos a intentar, como quien dice, lo más cercado posible, porque me refiero a que si hay una tipo calificación por el dibujo, pues sí, sí es algo complejo. Ujú. Ahorita, mira, no estamos calificando evidentemente técnicas, ¿sí? No estamos calificando lo que es en sí la representación de tu dibujo, sino estamos calificando lo más parecido que puedas hacer tu representación. La verdad es que a mí, más que el estarles explicando todo esto, me gusta más que como que lo capten. Entonces siento que al estarlo elaborando, captamos más la esencia de lo que estamos viendo. Entonces, a mí lo que me interesa, Chuy, es que el día de mañana, con los trabajos que ustedes están elaborando, ustedes puedan identificar más fácilmente de lo que nosotros estamos hablando o de las características de cada una de las corrientes que hemos estado viendo. ¿Sí? Entonces, no tanto que vayamos a calificar la técnica, como tal, hacer la investigación y que tratemos de plasmar lo más parecido posible lo que estamos viendo y lo que estamos investigando. ¿Sí? De hecho, si te fijas, no les estoy pidiendo que ya me la traigan lista, sino les estoy pidiendo solamente los trazos, ¿sí? Los trazos previos. Es decir, hasta después van a empezar a desarrollar todo esto, así como lo venimos haciendo. Como por ejemplo, ahora les pedí que ya me terminaran. Ahora, esta semana, van a desarrollar el otro y me van a hacer los trazos de estos 2, ¿sí? Entonces, te digo, no es como háganmelo ya, no. O sea, yo lo que quiero es que vayan viendo para que vayan ustedes diferenciando y ustedes mismos al momento de ya ver después una obra, ya sea pintura, escultura o arquitectura, ustedes fácilmente puedan estar diferenciando estas características peculiares que diferencian cada una de estas corrientes artísticas. ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí. Vale, ok. Entonces, seguimos. Muy bien, muchachos. Entonces, con esto terminamos lo que es la parte del modernismo y vamos a comenzar con lo que es la corriente del Navis. El Navis en sí es una palabra hebrea y fue designada para definir o como para hablar de profetas. O sea, es decir, Navis significa profetas, en pocas palabras. Y en arte, o dentro del medio artístico, dentro de lo que es la parte artística, se aplica en sí a un movimiento o una corriente artística. Nuevamente surge en Francia en el último cuarto del siglo XIX. Volvemos a hablar del siglo XIX. Ya tenemos 4 corrientes que se están desarrollando a la par en esta época. El Navis es fundado por Paul Serusier y este señor aglutinó un grupo de artistas formado por Edouard Vuillard, Pierre Bonnard, Maurice Denis, Pierre Javier Rousseau, Félix Baloton, Georges Lancôme y el escultor Aristide Maillol. Estos fueron, obviamente, entre otros que podemos mencionar, pero de los pioneros y de los principales del Navis son estos personajes. Dentro de lo que son los Navis o los precursores del Navis, nos dice que son ven, pero no pertenecen a la academia o son desertores de la misma. Hasta aquí, muchachos, una pregunta bien importante. Si se fijan, y ninguno de ustedes ha preguntado, en muchas de las corrientes que ya hemos visto,
Nos menciona que la academia, o que no siguieron a la academia, o que salió de la academia, o que esta idea surgió del academicismo, o de la escuela, o bla, bla, bla. ¿Sí? En muchas de las corrientes artísticas que hemos estado viendo, nos menciona esta parte, lo que es lo que nos dice lo que es la parte de la academia. Si ustedes recuerdan lo que fue la parte del simbolismo, la parte del modernismo, el simbolismo nos decía que iba en contra de las ideologías de la academia, y lo que es el modernismo también, ¿no? Y lo que era el impresionismo y el postimpresionismo nos dice que iban regidos mucho o que eran, que habían sido personajes que estaban con las ideologías de la academia. Bueno, ahora sí viene la pregunta del millón. ¿Qué es la academia? Pues la academia es nada más y nada menos que la escuela que imparte los conocimientos relacionados con las artes plásticas, ¿sí? Y por lo regular se refería a la academia a la Escuela de París, la Escuela de Artes de París, la Escuela de Artes Plásticas de París, ¿sí? En la cual pues se enseñaba lo que era pintura, escultura, y también ahí teníamos lo que era la arquitectura, y posteriormente también, ya ahorita encontramos el diseño de interiores, diseño gráfico y diseño de todos los diseños que se puedan imaginar. ¿Sí? Entonces ahorita en la Academia de París, todos ustedes lo pueden investigar y ahí mismo lo podemos tener. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la academia? Para cuando volvamos a ver esto dentro de alguna otra corriente artística, la academia es la escuela donde estudiaban aquellos que se dedicaban a desarrollar lo que era el aspecto artístico. Sí, bueno, entonces seguimos hablando. Lo que era la parte de los navis o los artistas dedicados al desarrollo del arte navi, este grupo realizan un arte simbólico, inspirándose en lo que es el arte primitivo. Y su punto de referencia fueron los movimientos vanguardistas, quiere decir los movimientos modernos de aquella época. En la pintura recurren frecuentemente a técnicas de yuxtaposición de tonos puros. Se presentan como un grupo ecléctico y quieren hacer suya la novedad de Gauguin, pero en tradición y pintura más tradicional, aunque en realidad ninguno de ellos tuvo un contacto directo con este señor de Gauguin, que Gauguin pues lo vimos también ya anteriormente, excepto Serusier, que fue el pionero del Navi, y que explica planteamientos del pensamiento dentro de su obra El Talismán, en el que pone un punto de abreviación de forma y audacia en el color. Se pasa de uno a otro sin matiz tonal. Esta obra supuso un gran descubrimiento para los compañeros de Serusier. ¿Por qué? Porque esta obra, sobre todo la representación que él tiene dentro de los colores y de la representación artística que hizo, sobre todo de la forma muy audaz, formas y todo esto, que también retoma lo que es el simbolismo, y de esta manera pues aplica lo que es el pensamiento Navi. ¿Sí? Entonces esta obra fue muy importante para lo que es el desarrollo de obras posteriores del Navi. Y bueno, el Navi también es un movimiento opuesto, totalmente opuesto al positivismo y naturalismo. Y que de estos, la última manifestación pues fue el impresionismo. Aquí a continuación vemos la pintura de El Talismán de este señor, de Serusier, y en la cual pues vemos las características de las que les estoy hablando, ¿no? O sea, él es como muy puntual. Acuérdense lo que es el Navi, sobre todo dentro de la creación de la pintura, nos dice que es la yuxtaposición de tonos puros. Él nos dice que la audacia, sobre todo del color, lo apreciamos aquí. A lo mejor muchos dicen, pues yo no veo nada. A lo mejor eso lo puede hacer también mi niño de preescolar, ¿no? O un niño de primaria sin problemas. Pero dentro de lo que fue evidentemente todas estas corrientes artísticas, pues son representaciones muy importantes, pues. ¿Por qué? Porque pues estos señores, a pesar de que pues evidentemente son estudiosos y que saben de las corrientes artísticas, a revolución, ¿no? A todo esto, y pues iban en contra de lo que se estaba realizando en aquel entonces,
que fue a la par del también básicamente del postimpresionismo. Esto es básicamente lo que existe del Navis. El Navis en la escultura no hubo muchas representaciones, por eso es que no se las voy a mencionar. Y dentro de la arquitectura, pues menos. Sí, entonces el Navis como tal, pues fue una corriente que se consideraban un grupo ecléctico, sobre todo, sí, y que eran muy selectivos, sobre todo eran como esas personas así de que tú sí, tú no. Y querían hacer propias también otras obras que ni siquiera correspondían al periodo en el que ellos estaban desarrollando. Pero este movimiento surge en oposición al positivismo y al naturalismo. Y pues obviamente en sí también automáticamente al impresionismo y al postimpresionismo que también se estaba viviendo a la par con lo de esta época. Sí, el Navis es una corriente también muy limitada, sobre todo en el campo de las demás artes plásticas. Lo podemos ver en la pintura, pero la verdad es que dentro de la escultura y la arquitectura lo van a ver exageradamente limitado, tan limitado que es muy poco probable que encuentren una obra que se caracterice o que la encuentre con características de esta época. Sí, entonces la más importante dentro del Navis es esta del talismán de Seruzier. ¿Sí? Entonces, bueno, de manera general, pues eso fue lo que es el Navis. Y ahora vamos a ver lo que es el fauvismo. Bueno, el fauvismo en sí, a finales de lo que fue el siglo XIX y principios del siglo XX, aquí nuevamente hablamos de esta temporalidad, es lo que les digo, o sea, son muchísimas corrientes que se desarrollan en esta misma época y en esta misma temporalidad. Y esta corriente del fauvismo es súper interesante porque aquí vamos a encontrar también muchísimas obras representativas y muy importantes que tenemos hasta la fecha. Ellos buscan romper la tradición artística que venía desarrollándose también hasta esta época, pero ya tenemos aquí varias corrientes que se desarrollaban en esta temporalidad. Ya tenemos el impresionismo, el postimpresionismo, el idealismo, el naturalismo, el Navis, el modernismo, el simbolismo. O sea, ya teníamos todas estas corrientes con las cuales pretendía romper el simbolismo. ¿Qué se refiere con romper? Bueno, a romper aquellas características, aquellas tipologías, aquellas técnicas, aquellas representaciones, incluso hasta la forma de ver y de apreciar el arte. Bueno, dentro del fauvismo fue una búsqueda implacable, así, una búsqueda implacable de renovación de arte dentro de lo que es el mundo contemporáneo de aquella época. Y en las artes plásticas, esta ruptura se marca en torno a la figuración, los movimientos pictóricos, como el impresionismo y el expresionismo. Y quieren hacer que el mundo vea la realidad de una forma nueva y creativa. El fauvismo es una de las, y destaca lo que es la intensificación del color y la creación de nuevas dimensiones, que ya venía también con una tendencia del modernismo. Por eso decía, bueno, quiero romper con lo tradicional, pero retomando lo que me conviene. Y combinaban también ya lo que eran la parte cromática. Sí, empezaron a hacer las combinaciones cromáticas. Vamos a hablar nuevamente de, bueno, en el Salón de Otoño de París, en el año 1905, vamos a hablar de otro crítico de arte, que fue Louis Vauxelles. Le da el nombre a esta tendencia de arte con uno de los comentarios sobre la escultura Torso de un chico, de Albert Marquet, la cual estaba colocada justo en el centro de la sala. Y dice Albert Marquet, perdón, dice Louis Vauxelles,
Cuando Luis Buxeles entra, lo que se topa es una escultura del torso de un niño. Y la escultura se llamaba Torso de un chico. La hizo Albert Marquet. Entonces entra Luis Buxeles y dice, es Donatello entre las fieras, literal, así, o sea, así lo nombra, es Donatello entre las fieras. La denominación de esta vanguardia surge de aquella declaración que hizo Luis Buxeles, que tan vividamente describía lo que sentía al ver esa exposición. Y exposición donde estaban obras de Henri Matisse, de André Derain, de Maurice Blahnik, de Henry Manguin, y que también a partir de este momento pues le dan este nombre a lo que es la corriente de lo que es el fauvismo. Este es el torso con el cual se topó este señor de Luis Buxeles, eso fue lo que él vio, y les digo, o sea, cuando él lo ve, dice, es Donatello entre las fieras. Entonces es por eso que surge esta denominación del fauvismo a partir de que él observa este torso. Dentro de las características principales del fauvismo, muchachos, vamos a ver que eran características bien marcadas también, como las del modernismo. ¿Sí? Entonces aquí nos decía que eran medios de expresión completamente nuevos y originales. ¿Qué quiere decir originales? Originales quiere decir que ya no se estaban basando en algo que estaba creado, en algo que venía detrás en algo que ya se estaba conociendo. Los colores brillantes y puros en lugares donde no nos esperábamos verlos. Matisse, intentando explicarlo, nos dice, cuando pongo verde, no es hierba. Cuando pongo azul, no es el cielo. El dibujo es lo que da la composición y el color da la sensación. ¿Qué creen que nos quiera decir esta frase, muchachos? ¿Alguien nos puede? Meli, por ejemplo, ¿nos podrías dar a lo mejor lo que es tu percepción de esta frase? Cuando pongo verde no es hierba. Bueno, Lo Matisse, que, ajá. Matisse, que fue el que dijo esta frase. Cuando pongo verde no es hierba, cuando pongo azul no es el cielo. El dibujo es lo que da la composición y el color da la sensación. Pues por ejemplo que no necesariamente el color especifica pues lo que todos percibimos visualmente como un color blanco, por ejemplo las nubes, o un color pues no sé, amarillo, una flor o algo. Pues yo lo entiendo como que, por ejemplo, no es como lo que uno percibe visualmente y no necesariamente tiene que ser del color que todos ya conocemos. Es como lo que en el cuatrimestre pasado había hablado una vez en una clase, que decía que la frase de no juzgues un libro por su portada. Así es como lo entiendo, que por ejemplo no necesariamente lo que uno ve o percibe, que es lo mismo, por ejemplo, tiene que ser lo que pues todos conocemos, porque todos tenemos diferentes perspectivas ante las cosas, y algunos, por ejemplo, como las personas que son pues daltónicas, que es como por un problema visual, no ven lo mismo que nosotros vemos. Entonces, pues yo digo que es como más lo que uno percibe y cómo lo interprete. Ok, muy bien, Meli. ¿Alguien nos quiere ayudar o aportar algo más con lo que nos dijo Matiz con esta frase? Ok, bueno.
Bueno, nos dice que una de las características principales del fauvismo es la utilización de colores brillantes y puros en lugares donde no esperábamos verlos. Y Matisse, tratando de darle una explicación a esto que les estoy diciendo, es cuando nos dice Matisse, cuando pongo verde no es hierba, cuando pongo azul no es el cielo. El dibujo es lo que da la composición y el color te da la sensación. ¿Qué quiere decir esto? Como nos dice Meli. Bueno, la composición pues evidentemente es aquello que nosotros estamos haciendo. El diseño en sí, aquello que estamos creando. Y la sensación de lo que es o de lo que podría ser es el color que se le atribuye a aquella forma o a aquella cosa. ¿Sí? Aquella cosa que está representada. Vamos a recordar, por ejemplo, la parte de, nuevamente, La Noche Estrellada de Van Gogh. ¿Están de acuerdo ustedes que si, por ejemplo, el cielo hubiera estado rojo y no azul, o entre azules, o sea, o las gamas de azules que él utilizó, pues en realidad no nos hubiera dado la sensación de que era una noche, ¿no? Probablemente un amanecer, probablemente un atardecer. ¿Sí? Entonces, lo que es el dibujo da la composición, pero el color es lo que le da la sensación. Y ahorita, bueno, vamos a retomar esta frase porque es una frase bien importante dentro de lo que son las corrientes artísticas. Por lo tanto, hablando de lo que son los fauvistas, los fauvistas no buscaban reproducir un paisaje o un retrato en manera literal, sino que trataban de producir una emoción, como tal como los que habíamos visto, sino más bien trataban de hablar o de expresar las formas de manera más emocional. Es el objetivo de lo que son los vanguardistas y el objetivo del fauvismo, expresar el sentir, ¿no? Ya no solamente expresar lo que veo o que sientan lo que yo siento o bla, 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 sino expresar ya también el sentir. Expresar el sentir de una persona es, sin embargo, muy complicado porque nos lo dijo ahorita Meli y hizo una observación Meli bien importante. ¿Por qué? Porque dice que para cada quien es algo distinto. ¿Sí? Entonces, el expresar de una persona es muy complicado. ¿Por qué? Porque cada persona percibe emociones de manera muy distinta y muy diferente, porque tiene que ver nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, nuestros sentimientos, toda nuestra forma, nuestras percepciones, nuestra forma de ver al mundo, el contexto, nuestros recuerdos, todo. ¿Sí? Por eso el expresar de unas personas es muy complicado, ¿sí? Por eso, porque todos somos distintos, todos tenemos una forma de pensar y de ser diferente. Entonces, por eso cada obra de arte es única, muchachos, porque cada una habla de su propio contexto. ¿Sí? Por eso es que a unos nos causa, unas obras nos causan a nosotros unas sensaciones y a otros otras. Sí, porque por ejemplo yo les digo, el ejemplo de la arquitectura de Gaudí, a mí la arquitectura de Gaudí me genera muchísimas emociones, pero sobre todo me genera un conflicto muy grande. ¿Por qué? Porque la tripofobia que yo tengo me impide como que estarla observando completamente a detalle. Sí, bueno, más bien a detalle sí, cuando yo la veo de lejos es cuando me genera ese conflicto, pero ya al verla a detalle y ver las características que tiene la pintura, la arquitectura de este señor, es decir, wow, ¿no? O sea, vemos aquí la representación de un sentimiento y de un sentir y de una vanguardia impresionante, porque además de una vanguardia y de una forma que no se había reproducido antes, estructuralmente es una arquitectura perfecta. ¿Sí? Entonces, por ahí ya que tienen de tarea, investiguenla y véanla y la siguiente clase vamos a platicar también otra vez sobre esto. Hablando de la pintura del fauvismo, esta es una de las representaciones más importantes dentro de lo que es la pintura del fauvismo y se llama El río Sena en Chateau. Esta obra fue pintada al óleo sobre tela, sobre el lienzo de tela, por Maurice Vlaminck en el año 1906. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen ustedes que haya estado sintiendo el pintor cuando hizo esta obra de arte? Porque acuérdense que el fauvismo nos dice que quiere expresar su sentir. ¿Qué habrá sentido entonces el pintor cuando hizo esta obra de arte? Alguien podría decirme, Jonathan, por ejemplo, ¿podrías aportarnos lo que tú crees que en ese momento sintió el pintor
al recrear esta escena? ¿Y qué crees que estaba viendo? Yo pienso que estaba sintiendo la pureza del agua y obviamente veía el reflejo de lo que era el espacio, en este caso pues el cielo, ahí a lo lejos. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué otra sensación te provoca? ¿Qué otra emoción te provoca? También provoca calidez, porque por aquí por el lado izquierdo pues se nota como si fuesen unos árboles. Entonces a lo mejor era un atardecer y por eso él refleja esa parte en ese color. Ok. Ok, gracias, Jonathan. Rosy, ¿nos quieres apoyar con lo que tú creas que sintió el pintor en estos momentos? Pues también como la tranquilidad de estar en un lugar donde hay agua. Yo ahorita en estos momentos siento que necesitamos vacaciones con esa imagen. Pero pues sí, la tranquilidad de que te provoca estar en un paisaje con agua. Bueno, Jonathan nos dice que él alcanza a ver como la pureza del agua, la representación del cielo y del agua. Rosy nos dice que nos da como que una sensación de tranquilidad. También yo creo que podríamos, pero ¿están de acuerdo que podríamos entonces incluso mezclar estas dos opiniones y decir, bueno, pues es que a lo mejor el pintor me quiso dar la sensación de una tranquilidad por medio del reflejo que estamos viendo a través del cielo, que a lo mejor es por ahí algún puerto, porque por allá se ve también otra embarcación, y a pesar de que es un puerto, bueno, pues está carente de figura humana, yo no veo personas ahí. Entonces sí me da la sensación a lo mejor de la relajación, de tranquilidad. Probablemente en ese momento el pintor se sentía tan relajado, tan tranquilo y probablemente estaba enfrente de un puerto, pero simplemente encerrado. Acuérdense que la intención del fauvismo era representar emociones, ya no tanto lo que estuvieran viendo, ¿sí? Sino la representación de emociones y también la utilización de colores y técnicas totalmente distintas a las que ya habíamos conocido. Continuamos con este, muchachos, que es La alegría de vivir. Este es un cuadro pintado en 1906 por Henri Matisse. Henri Matisse, uno de sus compañeros, va a realizar, de hecho, o bueno, ya realizó una de las tareas que se llama... Nancy, ¿me recuerdas algo de verde? Es de Matisse también. La línea verde, me parece que es. Y este señor hacía obras totalmente distintas. Se llama La alegría de vivir, pintado también por Matisse en el año 1906. Roy, ¿nos quieres apoyar en cuanto a lo que tú creas que el pintor estaba sintiendo al pintar esta obra de arte? Bien, ¿se me escuchó? ¿Sí me escucho? ¿O no? Sí. Ah, ok. Bien, veo la pintura y pues yo veo pues que están como en un bosque. Pues veo pues todos muy tranquilos, muy, digamos, muy, cómo se dice? ¿Cómo se dice? Despreocupados. En este caso, vemos muchos, pues en este caso, cuerpos desnudos, en los que están ahí pues disfrutando relajación, pero sí veo un detalle en la parte inferior donde pues cambia la tonalidad y está en un espacio como azul, y hay otros cuerpos que cambian también su tonalidad del cuerpo, un rosa un poco más oscuro, más sombrío. No sé,
No sé si nos esté diciendo que pues la alegría de vivir porque pues vas a llegar un día a estar ahí más triste, melancólico, aunque también veo que los cuerpos uno pareciera que está tocando, no sé qué es lo que tiene en la boca. Ujú. Sí, parecer un instrumento musical. Sí, parecía que tiene como dos. Entonces, pues sí, más que nada habla como de, pues, despreocupación, es lo que veo, porque incluso veo una persona que está en la parte izquierda, pareciendo que está como en cuclillas, Ajá. haciendo sus necesidades, como hablando de la simplicidad de lo que es la vida y que a veces por otros detalles nos la complicamos, ¿no? Por cuestiones que decimos las necesito, pero pues realmente no, son irrelevantes para nuestra existencia, como lo que es a lo mejor nada más tener un techo, a lo mejor donde resguardarte, comer, beber agua, mantenerte activo, y por eso veo este cuadro, incluso el dinamismo de algunos árboles que están curvos, en la parte de atrás, en la parte del fondo. Veo también un detalle de una persona, no alcanzo a distinguir bien en la parte derecha, que está en una parte roja. Tiene una mancha y una línea azul, es como una especie de árbol. No alcanzo a distinguir bien Ajá. qué está realizando, pero Pareciera está que ahí. también trae otro instrumento musical. Sí, y hay como unos animales, me parece dos, no sé si son perros. Entonces, sí, igual se nota también la peculiaridad de que es la única parte donde resalta mucho el rojo, en complementariedad con el azul, y todo lo demás pues está en una situación, digamos, muy fresca, muy verde, se siente incluso como la sensación de un viento así fresco. Al fondo se ve una línea azul muy marcada, como si fuera un lago o el océano, y a lo mejor se está asomando la luna en un cielo rosado. Entonces, no Ajá. sé, la frescura, la vida, la tranquilidad, incluso el amor, romanticismo. Pareciera que algunas personas pues están, pues, no sé, en el acto del amor, no en la relación como tal, sino abrazados, unidos. Otros están ayudando por allá. Y más en lo que veo, hay un elemento que tampoco alcanzo a distinguir, parece que es una danza en el centro. Están como danzando, pareciera que están tomados de la mano, Ujú. son varias Podría personas. ser. Nada más que aquí veo así, se ve como una carpa de circo, pero como que alcanzo a visualizar que son personas. Sí, que están como, no sé, jugando la rueda de San Miguel, yo creo. Se ve que están todos. Y es más o menos como lo que percibo en esta obra, ¿no? O sea, la, una vida despreocupada, en este caso. Ok, a ver, todos escuchamos la opinión de Roy y que a lo mejor todos podríamos estar completamente de acuerdo, ¿no? Decir, pues sí es cierto, o sea, están ahí disfrutando el aire, la música, probablemente el amor, la danza, todo lo que Roy nos acaba de mencionar y decir, sí, o sea, se le pone como énfasis al color, al estar todo esto. Bueno, ahora, ¿alcanzan a ver que estoy cambiando el título? ¿Todos ven que cambié el título? Y yo sí. Sí, igual y nada más levanten el pulgar, sí, sí. Ok, ahora, visualicen otra vez esta obra de arte, esta pintura. Visualícenla ahora con este título. Si yo ahora les puedo otra vez, háganme cuenta que Roy no nos dijo nada. Y ahora a lo mejor le pongo este título a la pintura. Claro, que el título original es el otro. Pero si ahora yo le pongo este título, ¿están de acuerdo que a lo mejor nuestra percepción podría cambiar? ¿O están de acuerdo que a lo mejor nuestra sensación sobre lo que estamos viendo podría cambiar? Ya no de ver la alegría de vivir,
A lo mejor ahora estamos viendo, ¿qué podrían decir? A lo mejor una orgía. O a lo mejor otra cosa, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, eso es precisamente la intención del fauvismo, ¿sí? La intención del fauvismo es dar a expresar ciertas cuestiones, o sea, quiere que tú sientas al ver una obra de arte y que no necesariamente te dejes llevar por el título. Esto quiere decir entonces que a lo mejor yo puedo interpretar muchas cosas. Sí, a lo mejor eso es lo que se siente al ver esta pintura. Pero yo desde que la vi, yo dije, no, pues es que esto de verdad, o sea, es algo desenfrenado. Sí, o sea, yo aquí estoy viendo, o sea, todos así como que por allá y mucho movimiento y demás, ¿no? Y muchas cosas acá. Y a lo mejor lo que Roy nos habla del color, yo puedo interpretar que todos tienen a lo mejor cierto nivel de líbido o a lo mejor cierta temperatura corporal, ¿no? Por eso por ahí vemos a unos morados, a unos verdes, a otros amarillos, a otros con un tono de piel hasta normal, ¿no? Pero si se fijan, las normales están por ahí sentadas y a lo mejor platicando, charlando o planeando. Por allá vemos los que están verdes, a lo mejor andan, quién sabe, ¿no? Y a lo mejor los que están morados, pues por ahí están dentro del acto ya, o sea, de lo que es el acto para mí, ¿no? A lo mejor. O vamos a hablar simplemente de la alegría de vivir, ¿verdad? O sea, esto es la pintura fauvista, ¿sí? El que tú sientas, el que interpretes, el que expreses, el ver o darte a sentir. ¿Sí? Eso es como que una de las características peculiares del fauvismo, representado por medio de cosas que a lo mejor no son reales, no están ocurriendo, sino también son sacadas de la imaginación del mismo artista. ¿Sale? Entonces, continuamos ahora con lo que es la escultura, porque ya se nos va a acabar la clase, muchachos. Ok, vemos lo que es el fauvismo. Dentro de la escultura del fauvismo, nos dice que no tienen importancia los temas, o sea, pueden representar cualquier cosa que es expresiva, muy expresiva, sobre todo en el rostro. Y también los movimientos corporales son muy expresivas o son muy expresivos. La perspectiva menos a lo que es la tridimensionalidad. O sea, no les interesa mucho la representación de la tridimensionalidad. Se intentan captar modelos naturales y podemos encontrar en su mayoría desnudos sentados. ¿Sí? Eso es la escultura de lo que es el fauvismo. No importan los temas. Por lo regular los encontramos sentados, es muy expresionista, o sea, tiene muchas expresiones. De la perspectiva no tiene mucha tendencia a la tridimensionalidad y capta sobre todo modelos naturales. Y eso es lo que es la escultura fauvista. Y comenzamos con lo que es dentro de la arquitectura. Si se fijan, la arquitectura es, para mí, muy rara. Es una arquitectura muy rara. Que incluso yo podría verla creada como si fuera, no sé, yo la veo como si fuera de esas casitas de los Legos, la verdad. Se parece una casita de Lego. Entonces, estas son características muy peculiares de la arquitectura fauvista, ¿sí? O sea, también te da ciertas sensaciones. Entonces, eso también lo podemos encontrar dentro de lo que es la escultura y de lo que es la arquitectura. Aquí sí se presenta esa característica de transmitir sensaciones por medio de lo que son las artes plásticas, la podemos encontrar claramente dentro de lo que es toda la corriente del fauvismo, dentro de la pintura, como la escultura, como la arquitectura. Dentro de la escultura y dentro de la arquitectura también vemos esta característica, como les repito, de poder como que transmitir sensaciones. ¿Sí? Por ejemplo, esto, ¿alguien tiene una idea de qué puede hacer? ¿Una iglesia? Puede ser una iglesia, pero ¿dónde está la cruz? ¿O dónde está la representación de que pueda ser una iglesia? ¿Qué más podría ser? Parece una casita de iglú. Así te digo. Para arriba, ¿verdad? Tenemos un iglú a lo mejor ahí, decimos, bueno, pues a lo mejor algún esquimal, ¿no? Que se escapó acá a los campos.
¿verdad? O sea, a lo mejor también a ver qué otra cosa ven ahí en esa, o qué sensación les da de que pueda ser. Ay, ¿cómo se llama? Para ver el espacio, ay, ¿cómo se ¿Un llama? mirador? ¿Un mirador? Pues algo así como para ver el espacio. Un ¿cómo se llama Se eso? me fue el nombre. ¿Un telescopio? Entonces, Ajá, con un tipo telescopio gigante. ¿Como un telescopio? un observatorio. Ay, Sí, ¿no? Como eso. un observatorio también podría ser. Ajá. Luego como un hotel. Pues sí, de hecho podría ser también eso, pero ¿qué creen? Que no es nada de eso, de hecho es una casa son departamentos, literal. Ay, O sea, yo bueno, le dije que me Un edificio. sí, es literal, o sea, es un edificio de departamentos. Y no sé, la verdad es que no encontré el autor, por eso no es que no se los pongo, porque no encontré el autor, o bueno, el arquitecto que lo haya realizado. Si es que hubo arquitecto, pero dentro de lo que fue la arquitectura dentro del fauvismo, esto es uno de los claros ejemplos que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque les digo, o sea, nos da esa sensación de diferentes emociones que en realidad podemos interpretar, que podría ser, están de acuerdo que puede ser cualquier cosa, o sea, si le ponemos una cruz, pues es una iglesia sin problemas. Perdón, puede ser también lo que es, como dice Nancy, a lo mejor puede ser un observatorio, a lo mejor también puede ser la casita de un esquimal, ¿por qué no? O porque no, a lo mejor hasta puede ser también un laboratorio o probable, a lo mejor puede ser una clínica, ¿por qué no? Una clínica, podría ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, el punto aquí del fauvismo es que tenemos que entender que nos da la sensación de muchas cosas. Volvamos a ver la diapositiva donde nos da la explicación de lo que es el fauvismo, sobre todas las características. Nos dice que busca métodos de expresión completamente nuevos y no reproducen lo que es lo conocido, no reproducen cosas que ya existían, sino literalmente lo que buscan por medio de lo que se está reproduciendo. Y pues claro, siempre ir a la vanguardia, es decir, ir superando a lo que ya estaba, lo que ya estaba realizado, lo que ya estaba escrito, lo que ya estaba hecho. Es expresar el sentir. ¿Sí? Entonces, de manera general, esto es lo que es el fauvismo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario de las corrientes que vimos el día de hoy. La verdad es que porque es un tema que a mí me súper encanta, me fascina, pero bueno, no alcanzamos lamentablemente. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí, muchachos. Si tienen alguna duda de alguna observación sobre lo que vimos el día de hoy o sobre la tarea que tenemos, es el momento de decirlo. De lo contrario, pues en la plataforma les estaré poniendo lo que es la parte de la tarea del día de hoy, que son investigar sobre los 4 arquitectos de la época del modernismo, y de ahí escoger 2 obras para empezar a hacer sus trazos. Ya saben, la lectura de resumen del día de hoy también hay que agregarla. Y si tienen, les digo, alguna duda, soy todo oídos. Para el próximo sábado, entonces nada más son los dos, trazos en Fabriano, nada más, y nada más. Para el próximo sábado, muchachos, se supone que ya tenemos que agendar una evaluación. Esa evaluación yo creo que va a ser también en la plataforma. Entonces, ya les pondré yo en el grupo la fecha en la que vamos a agendar esa evaluación. No necesariamente tiene que ser en la hora de la clase, ya que probablemente esa evaluación sea pues muy corta. ¿Sí? Entonces va a ser del primer tema, de lo que hemos visto y de lo que vamos a ver todavía el siguiente sábado. El siguiente sábado vamos a realizar, como lo dice Nancy, las 2 en papel fabriano. O sea, van a investigar los 4 arquitectos principales arquitectos de lo que es la época del modernismo,
y lo que son sus principales obras. Con 2 de cada uno es suficiente, ¿sí? No, sí, o sea, si gustan y ustedes poner más, lo pueden hacer, pero con 2 que pongan de cada uno es suficiente, y de ahí pueden escoger 2, ya sea del mismo arquitecto o de diferente arquitecto, para representarlo en papel fabriano con los primeros trazos nada más. Le toman la foto y lo suben a la plataforma. Sí, que igualmente, si me lo quieren estar enviando también al grupo para cualquier comentario o situación, igualmente. También hay que traer ya terminado el otro dibujo que habíamos preparado por los primeros trazos de hace 2 semanas, ¿recuerdan? Ahorita desarrollamos ya uno y vamos a desarrollar ya el otro, con la técnica del Prismacolor, o si alguien quiere desarrollar otra técnica, con toda confianza. La lectura del día de hoy, y recuerden que le toca exponer a Nancy con el futurismo y después a Jonathan con neoplasticismo. Eso es para el siguiente sábado. Entonces, la primera hora la doy yo con lo que es la parte del cubismo y expresionismo, y después media hora con Nancy para el futurismo, y luego la media hora restante con neoplasticismo. Si se les hace mucho, a lo mejor lo dejamos quizás en 20 minutos por cada una de las corrientes, y los otros 20 minutos